¿Cómo así? Y también metabolismo celular. Profe, se escucha re bajo. Bueno, ahora ya viene el técnico que ayuda. Se escucha abajo. Se escucha abajo. ¿No? ¿Se escucha abajo igual? Chicos, No, ¿están ahora ya no, conectados? no se escucha bien. ¿Ahora se escucha, chicos? Sí. Sí. Bueno. Oh. Bueno. Ajá. Bueno. El tema es donde dice ocultar, y a veces no me lo saca. ¿No se puede? No. Ah. Ajá. No, sí, yo lo... Ajá. Por las dudas, eso de dibujar, ¿me lo volvés a explicar así rápido? Lo de dibujar. Ajá. No. Bueno. Ajá. Bueno. Sí. Bueno, chicos, vamos a arrancar el repaso para el día de hoy. Buen día a los chicos conectados. Bueno, vamos con la primera. Yo voy a leer la consigna y después entre todos tratamos de buscar la respuesta. ¿Cuál de los siguientes no es una biomolécula? La B, la metionina. ¿Alguien sabe qué es? Es un aminoácido, profe. Muy bien. La metionina es lo que tiene que estar, el primer aminoácido que tiene que ser transportado para empezar a formar la cadena de diferentes aminoácidos para formar la proteína. ¿Sí? El resto, proteínas, lípidos y carbohidratos, sí, son biomoléculas. Igual, y estaría faltando, ajá, ¿qué son cuáles?
Muy bien. Y dentro de la ARN, ¿cuáles tenemos? Muy bien. ARN mensajero de transferencia y ribosomal. Transferencia, mensajero y ribosomal. Bien. La pared celular constituye una frontera protectora. A. Se encuentra en todas las procariotas y eucariotas. B. Se ubica por dentro de la membrana plasmática. C. En eucariotas vegetales posee mureína. O D. Que comunica las células vegetales a través de los plasmodesmos. Creo que es la D. Acá, ¿qué dicen? Arriesguen, chicos, estamos ensayando. ¿Sí? ¿Todo bien, todo bien? La C, profe. Bien, veamos. Si habían elegido la A, se encuentra en todas las procariotas y eucariotas. ¿Qué les parece? ¿Por qué? Esa no, porque en las eucariotas animales no está. Perfecto, o sea, sí se encuentra en todas las procariotas y en las eucariotas solamente en las vegetales, en las animales no está. ¿Se ubica por dentro de la membrana plasmática? No, porque se ubica por fuera. Perfecto, se ubica por fuera de la membrana plasmática. Primero está la pared celular y después está por dentro la membrana plasmática. En eucariotas vegetales posee mureína. Exacto. La mureína es la proteína que forma la pared de las procariotas. En las vegetales, ¿saben cuál es? Muy bien, celulosa. Y la D, que comunica las células vegetales a través de los plasmodesmos. Muy bien. ¿Saben qué son los plasmodesmos? Son como canales, son estructuras como canales, digamos, que comunican justamente todo el interior de las células vegetales. Es la forma de comunicarse. Las eucariotas vegetales se diferencian de las eucariotas animales en que A. No poseen mitocondrias ni citoesqueleto. B. Tienen división binaria, mitocondrias y cloroplastos. C. Tienen pared celular, cloroplastos y vacuolas. Y la D. Poseen pared celular en vez de membrana. ¿La C? Perfecto. La C. Sí, correcto, la C. Tienen pared celular, cloroplastos y vacuolas. Los cloroplastos son organelas que solamente van a tener las células vegetales, ¿sí? Y bueno, pared celular dijimos que tienen las vegetales y las procariotas, y las vacuolas en la célula animal son chiquitas. En cambio, en las células vegetales ocupan casi el 80% de la célula vegetal, así que son vacuolas grandes, generalmente contienen agua, por eso las plantas que están regadas están bien hidratadas, si no se deshidratan y quedan con las hojas caídas, ¿sí? Cuando las vacuolas no tienen la suficiente agua. ¿A cuál de las siguientes moléculas atribuye la elasticidad de la membrana? A. Fosfolípidos. B. Permeasas. C. Colesterol. Y D. Glucoproteínas. ¿La A? Vamos a escuchar más. La ¿Alguien más acá? ¿Apostamos? ¿El resto? Participemos, chicos. Estamos jugando. Sí, la A. Muy bien. La correcta es la A. El colesterol se ubica entre los fosfolípidos y lo que evita es que se empaqueten, que se queden rígidos los fosfolípidos, ¿sí? Pero lo que le da la elasticidad a la membrana son los fosfolípidos. La función de reconocimiento celular a través de receptores de membrana. A. Se relaciona con los movimientos de flip-flop. B. Tiene relación con el glucocálix.
C requiere de la energía del ATP y D se cumplen a través de las proteínas periféricas internas. Los conectados, La B. ¿Requiere de ATP? ¿alguien más? ¿Una más o dos? Es la D. La D. La correcta es la B. Tiene relación con el glucocálix. Recuerden que qué elementos de las biomoléculas se ubicaba solamente en la cara externa de la membrana. Los hidratos de carbono. Y una de las funciones de los hidratos de carbono era el reconocimiento, ¿sí? Entonces, el receptor es el que reconoce, por así decirlo, a las sustancias o partículas que quieren ingresar hacia el interior de la célula. Los movimientos de flip-flop está relacionado con los movimientos que puede realizar los fosfolípidos, y eso a su vez está relacionado con la opción C, que requiere energía para poder moverse, ¿sí? Ahora vamos a identificar algunas estructuras en este gráfico, comenzando por la A. ¿Qué les parece que es? Esa cadena en azul. Colesterol o aminoácidos. Solamente lo azul. ¿Aminoácido? Glucoproteína. ¿Glucoproteína o glicolípidos, profe? Recuerden que los lípidos, los fosfolípidos, tenían una cabeza y dos colitas. O sea que no puede ser glucolípido. La A no es. Glucoproteína. Puede haber acá, en realidad como no está bien especificado, pueden ser dos cosas. No, glucolípido no, porque no hay lípidos ahí. Hay una proteína y hay otro componente, que es el que hablamos hace un ratito. Ajá. ¿El hidrato de carbono? Sí, si yo les dijera solamente la A, en la cadena en azul, ustedes deberían decir hidratos de carbono, carbohidratos, glúcidos o azúcares. Cualquiera de las cuatro palabras está bien. Y la B, ahora yo les diría la cadena azul y esa estructura en color lila. Una glucoproteína. Una glucoproteína. Sí, una glucoproteína. La C. Colesterol. No, la C de casa. También hidrato de carbono. Si la B era una glucoproteína, la C, ¿qué les parece que es? Es un glucolípido. Glucolípido. Un glucolípido. Bien. La D. Colesterol. Perfecto. El colesterol. Perfecto. La E. Proteína. La proteína transmembranosa. Proteína, ¿cómo? Transmembranosa. Integral. Porque integra o une una monocapa con la otra, ¿sí? Es integral. Recuerden que hay otro tipo de proteínas integrales que se llaman transmembranosas, que atraviesan hasta 7 veces la membrana plasmática. ¿Y la F? Periférica. Ajá, la de arriba, ¿cuál sería? Teniendo en cuenta que el A es un hidrato de carbono. Externa. Los hidratos de carbono, vos para saber de qué lado de la membrana estás, siempre tenés que guiarte por el hidrato de carbono que solamente está en la capa externa, ¿sí? Entonces, esa proteína, la F, es una proteína periférica externa, porque las proteínas periféricas pueden ser externas o internas, ¿sí? Pero en este caso, la F, que está en la capa de arriba, vos sabés que es una proteína periférica externa porque están los hidratos de carbono. ¿Ese gráfico qué simboliza? Muy bien, todos los tipos de transporte. El 1, ¿qué sería?
Difusión simple. Difusión simple. El 2, Facilitada. facilitada, ¿por qué podría ser? Canales Una iónicos. proteína. Perfecto, canales iónicos. La 3, facilitada. Permeasas. No. Facilitada por proteínas, sí, por permeasas. Y eso, el 1, el 2 y el 3, ¿qué tipo de transporte serían? Pasivo. Pasivo. Pasivo sin gasto de energía. Y el número 4, ¿qué sería? La bomba de sodio potasio. Una bomba, por ejemplo, puede ser una bomba. Recuerden que no solamente está la bomba de sodio y potasio, hay otras más, como calcio y otras. Pero generalmente las bombas se simboliza, ocupan energía, ¿sí? ATP, y por eso se los considera transporte activo, con gasto de energía. Ese gráfico, Eso es monotransporte, cotransporte y contratransporte. bien. El verde, ¿qué sería? Cotransporte. Cotransporte, dos sustancias diferentes en la misma dirección. El del medio, el amarillo o anaranjado, no sé qué es. Contratransporte, dos sustancias diferentes en diferentes direcciones. Y el color fucsia, monotransporte o uniport, una sola sustancia en una sola dirección. Les va a ir bien, chicos, en el examen. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre organelas es verdadera? Las células vegetales tienen cloroplastos, pero no organelas. Esa es la opción A. La B, las organelas de las bacterias son más pequeñas. La C, todas las organelas se originaron por endosimbiosis. Y la D, las organelas que responden al concepto de unidad de membrana se originaron de la membrana plasmática. Puede ser La la C. D, la D creo. La D puede ser. Bien, vamos a analizarlas. La A dice las células vegetales tienen cloroplastos, pero no organelas. O sea, las vegetales tienen organelas y cloroplastos. La B, las organelas de las bacterias son más pequeñas. ¿Por qué no es correcta? Porque las bacterias son procariotas y no tienen organelas. Muy bien. Esa es la respuesta. Todas las organelas se originaron por endosimbiosis. O sea, no tengan miedo de participar porque la idea es que se puedan sacar las dudas y está bien equivocarse, todos nos equivocamos, nadie es dueño de la verdad y estamos para ayudarnos entre todos, así que todas las organelas se originaron por endosimbiosis. ¿Cuál se originó por endosimbiosis? La mitocondria. Bien. Las mitocondrias. Y la D, las organelas que responden, esa sería la correcta, las organelas que responden al concepto de unidad de membrana se originaron de la membrana plasmática. ¿Eso sería por envaginamiento de la membrana plasmática, profe? ¿Cómo? ¿Sería por el envaginamiento de la membrana plasmática? Por la invaginación, sí, correcto. Ok. ¿Cuál de las siguientes funciones no corresponde al retículo endoplasmático liso? A, síntesis de hormonas esteroideas. B, síntesis de fosfolípidos. C, almacenamiento de calcio. Y la D, glicosilación de los lípidos. Esa la D. La D. Porque es el retículo, es el aparato de Golgi el que hace ese. Muy bien, toda la glicosilación, ya sea de proteínas o de lípidos, las hace el aparato de Golgi. Las tres primeras son funciones que cumple el retículo endoplasmático liso, ¿sí? Glicosilación, Golgi. ¿Con cuál de las siguientes afirmaciones sobre mitocondria relaciona la cadena transportadora de electrones? Tiene origen endosimbiótico, obtención aeróbica del ATP, la membrana externa es lisa, la membrana interna es plegada.
son todas afirmaciones respecto a la mitocondria, pero hay una de esas que la podemos relacionar con la cadena transportadora de electrones. La obtención aeróbica de ATP. La B. ¿Dónde se produce la cadena transportadora de electrones? En la membrana interna. En la membrana interna, ¿sí? En las crestas mitocondriales, ¿eh? Claro. Pero específicamente, ¿con cuál de estas afirmaciones se relaciona la cadena transportadora de electrones? Todas son correctas, ¿sí? Tienen origen endosimbiótico, la mitocondria, es la obtención aeróbica del ATP, la membrana externa es lisa, pero específicamente la cadena transportadora de electrones se va a relacionar con la membrana interna porque ahí se produce la cadena transportadora de electrones, ¿sí? La matriz mitocondrial se caracteriza A, porque en ella se encuentra la ATP. La ATP sintetasa. B, porque en ella se acumulan los protones. C, porque en ella se sintetizan los lípidos. O D, porque en ella se realiza el ciclo de Krebs. Muy bien. A ver, los conectados. La D, profe, el ciclo de Krebs. La D. Bien. La D es la correcta, ¿sí? Porque en ella se realiza el ciclo de Krebs. Los movimientos intracelulares están dirigidos por filamentos intermedios, vacuolas transportadoras, microfilamentos o microtúbulos. Microtúbulos. D. La D. Correcto, la D. Recuerden que todo lo que se mueve dentro de la célula lo mueven los microtúbulos. La fagocitosis permite a la célula incorporar macromoléculas sólidas. Para realizarla, A, forma canales de transporte con proteínas integrales. B, se invagina la membrana plasmática. C, intervienen los microfilamentos de actinas que emiten pseudópodos hacia el material a incorporar. O D, mueve las cilias en dirección al material que incorpora. Es la C, profe. La C. Acá. Bien. Es correcta. La C, intervienen los microfilamentos de actina que emiten pseudópodos hacia el material a incorporar. ¿Y si fuera líquido? Ajá, pero ¿qué mecanismo? Muy bien. Recuerden, si lo que tienen que incorporar es material líquido, se invagina, la membrana como que se hunde, a eso se llama invaginación, y eso es en el caso de que lo que tenga que incorporarse sea líquido. En el caso de que la sustancia Pinocitosis. Exacto, pinocitosis. En el caso que la sustancia a incorporar sea sólida, la membrana va a emitir pseudópodos, ¿sí? Que van a estar formados por los filamentos de actina. Recuerden que los microfilamentos de actina están por debajo de la membrana, por debajo de la capa interna de la membrana plasmáticas, ¿sí? Y van a ser los que van a formar los ejes como esas manitos que van a agarrar y que van a atraer hacia adentro, hacia el interior de la célula, el material sólido que haya que incorporar. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no corresponde a la traducción? ¿Cuáles son los tres pasos del dogma? Síntesis, duplicación. Ajá. La primera tiene tres nombres. Síntesis, duplicación o replicación. No y, sino o, porque son tres formas diferentes de nombrar lo mismo. La segunda, transcripción, y la tercera, traducción. Bien.
Entonces, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no corresponde a la traducción, que sería la última etapa del dogma donde se forma la proteína? ¿Sí? A. Las subunidades del ARN ribosomal salen separadas del núcleo. B. Las moléculas de ARN mensajero eliminan los intrones y ensamblan los exones. C. El codón de iniciación es AUG. ¿Alguien sabe qué significa AUG? Aminouracilo y guanina. Nucleótido es las letras. Recuerden que el código genético tiene 4 letras, o 5, digamos, dependiendo si es ADN o ARN. Adenina, guanina, citosina y timina. En este caso, si es AUG, ¿de qué estamos hablando? Del AR. ARN. Acuérdense que el ADN tiene la timina y solamente Profe, no se escucha nada. Pensé que se me iba a cortar el internet. Me parece que se le cortó el internet. Sí, ahí se le cayó. Era la B, ¿no? No me diga que se le desconectó, encima que me estoy muriendo acá. Bueno, sale si está. Vamos a la peñana. Ya estoy yendo a comprar las entradas, boludo. Shh, estudian, loco. Pinta Peña. Lávate la cara, Maxi, una voz de dormido. Está con la almohada pegada, Facio. ¿Quién dijo que me levanté todavía? Mira, Corfield. Está recostado. Más vale. exterior. Ahí volvió. Niños, los chicos conectados, acá los compañeros presentes ya descubrieron cuál era la que no correspondía, digamos. ¿Ustedes? La B. La D no correspondía. Les explico como a ellos. Recuerdan que el dogma tiene 3 fases. La primera fase tiene 3 nombres diferentes que se llama duplicación, síntesis o replicación del ADN, donde interviene el complejo de enzimas, ¿sí? La segunda parte, que es la transcripción, y la tercera y última fase, que es la traducción, o donde se sintetiza o forma la proteína. En estas opciones hay una que está en relación con la segunda fase y no con la tercera. ¿Cuál sería? La B, porque habla de que el ARM, bueno, no me acuerdo ya la respuesta, pero era algo del ARM mensajero que pasaba en la transcripción. Bien, exacto. Es la B, la incorrecta, porque eso ocurre en la transcripción, ¿sí? Se eliminan los intrones, que son los segmentos que no tienen información, y se empalman o ensamblan los exones, que son los segmentos que sí tienen información, para que pueda salir del núcleo. Y les hablaba
si sabían qué significaba AUG. Les pregunté a los chicos acá. ¿A nosotros, profe? Sí, a los chicos conectados. Los chicos de acá ya respondieron cuando ustedes se cortaron. La Adenina, No sería- uracilo, guanina. El uracilo. Muy bien, adenina, uracilo y guanina. Si está el uracilo, ¿de qué ácido nucleico estamos hablando? Del ARN. Muy bien, del ARN. Y si fuera ADN, Sería el Adenina, uracilo tendría y la timina. muy bien, por el la uracilo. la U de uracilo sería reemplazada por una T. Perfecto. Entonces recuerden, acá la incorrecta serían que las moléculas de ARN mensajero eliminan los intrones y ensamblan los exones, porque eso pasa en la fase anterior, que se llama transcripción, no traducción. La traducción de proteínas se lleva a cabo en el Profe, núcleo, Cuando el pueda, nucleolo, comparte- Nosotros no vemos la pantalla. mitocondria o el citoplasma. O sea, la formación de la proteína. ¿Eh? Profe, no vemos la pantalla. No se ve la pantalla. Bueno, yo les cuento las opciones. La traducción de las proteínas se lleva a cabo en opción A, núcleo. Opción B, nucleolo. Opción C, mitocondria. Y opción D, citoplasma. Es la formación, donde se forma o sintetiza o produce la proteína. En el citoplasma. El citoplasma. En la última opción. Bien, es en el citoplasma donde se sintetizan las proteínas. Y recuerden que para la síntesis de la proteína intervienen los tres tipos de ARN: el ribosomal, el mensajero y el transferencia. ¿Con qué siguen sin ver la pantalla? Sí, profe, no vemos nada. No se ve la pantalla, profe. Bueno, yo se los leo porque esta es cortita igual. Ah, ¿y cómo se hace eso? A ver. ¿A dónde tengo que ir, gurises? ¿Ahí? ¿O ahí? ¿Pondré eso? ¿Pongo sin conexión o qué? El Meet. Sí, el Meet. ¿Acá? A ver. Ah, no. Se maneja con esto. Bueno, yo se las cuento, chicos, porque no es tan larga. ¿Con qué fase del ciclo celular relaciona la síntesis de ADN? Los chicos conectados. Con la fase S. Con la S. ¿Alguien más de los conectados? La S. Muy bien. La fase que se relaciona con la síntesis de ADN es la fase S, que es la fase de síntesis, ¿sí? Recuerden que el ciclo celular tenía dos grandes etapas. ¿Cuáles son? Interfase y mitosis. Y dentro de la interfase teníamos tres fases. ¿Cuáles son? G1, G1, la S y G2. Y G2.
Y si la célula no se divide, es 0, muy bien. ¿Y las fases de la mitosis cuáles son? Profase, metafase, anafase y Anafase y telofase. Profase, y metafase, anafase y anafase telofase. y telofase. Les leo la próxima. Durante el procesamiento del ARN, se acorta porque elimina los exones. Se ensamblan los intrones y se eliminan los exones, sería la B. La C se estabiliza cuando agrega el CAP y el poli A. Y la opción D es interviene la ATP sintetasa. La C, profe. La C creo que es, profe. La última. A ver. Había una copita por acá, ¿no? ¿O con qué se agranda? Presentación. ¿Arriba de la palabra? Muy bien. Entonces, repito la pregunta. Durante el procesamiento del ARN, ¿se acorta porque elimina los exones? ¿Ensambla los intrones y elimina los exones? ¿Se estabilizan cuando agregan el CAP y el poli A? Y la opción D, interviene la ATPasa, la ATP sintetasa, sintasa o sintetasa. La C. La C. Muy bien. En el procesamiento del ARN, esa molécula se va a estabilizar cuando se agrega el CAP y el poli A, que son como dos protectores, uno en cada extremo. Es como la cola y después La tenés cabeza, la sí. cabeza. Exacto. Son enzimas que van a proteger a la proteína para que no se degrade, ¿sí? La otra, las subunidades ribosomales. Estamos hablando del ARN ribosomal, ¿sí? ¿Tienen forma de trébol de 4 hojas? B. ¿Salen separadas del núcleo? C. ¿Tienen un sitio A y un sitio B? O la D. ¿Son sintetizadas en el retículo endoplasmático rugoso? ¿Puede repetirlo, profe? La D. Las subunidades ribosomales del ARN ribosomal. Opción A. Tienen forma de trébol de 4 hojas. B. Salen separadas del núcleo. C. Tienen un sitio A y un sitio B. Y la opción D. Son sintetizadas en el retículo endoplasmático rugoso. La D. C. La La D. D creo que es. La C. La C. Está parecida, pero no es la correcta, porque los sitios son A y P, no A y B. Por eso la B, profe. Y la D tampoco. La Porque B. recuerden, Profe, ¿no es la A? no. ¿Qué ARN de ya les dije casi la respuesta. La de forma de trébol, recuerden, asocien transferencia con trébol. Ese es el que tiene la forma de trébol, el ARN transferencia. El mensajero es lineal y el ARN ribosomal tiene dos subunidades, la subunidad mayor y la subunidad menor. Pero no se juntan
en el núcleo, o sea, se forman en el núcleo, pero no pueden salir juntas o armadas o complementándose porque sería una estructura muy grande y no va a salir por el poro del núcleo. Entonces, salen separadas, por un lado la subunidad mayor, por otro lado la subunidad menor, y en el citoplasma se ensamblan y ahí van a tener un sitio A y un sitio P, donde después se va a incorporar el ARN mensajero, ¿sí? van a ser como un sándwich. La subunidad mayor, la subunidad menor y la punta del ARN mensajero para poder empezar a ser leído con el aminoácido, el primer aminoácido que traiga el transferencio. ¿Sí? Recuerden que para la síntesis de proteína intervienen los 3 tipos de ARN. Ribosomal, cuyas unidades salen separadas del núcleo porque es una estructura muy grande, el mensajero y el de transferencia. Bueno. De las siguientes células, ¿cuáles no ingresan al ciclo celular? Células del tubo digestivo, células de la piel, neuronas o células del pulmón. Células de neuronas. Neuronas. Muy bien, las neuronas, porque cuando la célula se especializa mucho, ¿sí? Deja de tener el poder de dividirse, como por ejemplo las neuronas. Recuerden que yo les había contado que, por ejemplo, las células hepáticas, que se llaman hepatocitos, las células del hígado, quedan como en suspensión, en estado o la fase G0, pero si se necesita que se vuelva, por ejemplo, tenés un accidente y te sacan un pedazo de hígado, las células esas se van a volver a regenerar, ¿sí? Tiene poder de regeneración. Mientras tanto, están como en estado de suspensión, en etapa G0, pero si se necesita que se reactive, vuelven a ingresar al ciclo celular. Las neuronas, no. Está bien, ¿sí? Bueno, chicos, espero que les haya servido. Esto sería más o menos el repaso y más o menos así, con esta forma van a ser los choice. Recuerden, primero, unos consejos. Leer bien las consignas. Porque a veces vos lees rápido y no lees bien lo que realmente te está preguntando la consigna. Siempre es una sola respuesta por cada choice. Y esto no debería decirlo, pero bueno. En el caso, no se detengan a esperar o a pensar. O sea, si están seguros de algo, lo marcan. Si tienen duda, pasen a la siguiente, porque si no van a perder mucho tiempo en una y después se les va el tiempo y por ahí las otras las sabían y ya no les da el tiempo. Vayan contestando a medida que estén seguros de la respuesta y después vuelven de nuevo a las que les falta y ahí con un poco más de tiempo van respondiendo. Y lo que no tengo que decirles, no pueden volver. Escuchen, esto es choice. Obviamente que los que están seguros van a marcar la correcta, pero en el caso de que no sepan cuál es la correcta, hagan tatetí. O sea, no dejen de no responder, ¿sí? Siempre tienen que responder, pero eso déjenlo para lo último. Primero respondan las que saben. Bueno, chicos, muchos éxitos para el lunes y nos vemos. Que tengan buen fin de semana. Gracias, Hasta profe. luego a los chicos Chao, profe. conectados, nos vemos. Los que no nombré se quedan para Hasta tomar luego, la profe. asistencia.